Hola, somos Betiana y Soledad de Solvemol Producciones. Queremos darles la bienvenida al podcast Pensando en Series, El Cuento de la Criada. Hoy vamos a analizar el episodio 6 de la temporada 6. Nos encantó compartir el último episodio con Carla. Realmente nos llena el alma poder comunicarnos con nuestros oyentes. Queremos seguir con este tipo de comunicación abierta. Hoy tenemos varias preguntas y nos encantaría conocer su opinión. La información para contactarnos está en la descripción. Estamos muy contentas porque hoy vamos a compartir el pod con la doctora Yesenia Guglielmi. Bueno, bienvenida Yesenia, ¿cómo estás? Contanos un poco sobre vos, de dónde sos, a qué te dedicás y cuál es tu relación con la serie. La verdad que es un placer tenerte con nosotras. Hola, Beta y Sol, mucho gusto estar aquí con ustedes. Yo soy psicóloga en New Jersey. Llevo yo más de 20 años trabajando en New Jersey con pacientes de variedades de culturas, idiomas, diferentes situaciones de familia, de parejas, de individuales, niños. Llevo en mi carrera mucha experiencia trabajando con muchas personas de diferentes países y me encanta la serie. Empecé a ver hace unos años atrás y también leí el libro hace muchos años aquí en los Estados Unidos. Es normalmente un libro que, bueno, antes era requerido de los estudiantes en la high school de leer, pero ya, eso siempre he tenido un gusto en ver. Con las distopías, en escribiendo también, me fascina escribir historias y es una genia que me gusta mucho. Gracias. Gracias a vos por estar. En el episodio anterior, el operativo no salió de acuerdo al plan. Moira y June quedaron varadas en Jezabel tras matar al guardia. Lawrence escuchó por un agujerito en la pared cómo los otros comandantes planificaban matarlo a él. Nick asesinó en el hospital al guardia que había sobrevivido en tierra de nadie. Serena y Lydia organizaron una especie de plan de retiro para las criadas, como si fuera un proyecto jubilatorio en Nueva Belén. El episodio de hoy se llama Sorpresa, pero nosotras le pusimos Némesis porque trata de las decisiones que tomarán los personajes cuando se enfrenten con su contraparte. Janine confronta a Lydia, June a Serena y Nick a su suegro. Hoy, en Efemérides, debatimos cómo estas confrontaciones entre los personajes principales se relacionan con la figura literaria de la némesis. En No soy de aquí ni soy de allá, abordamos el conflicto de clase que representa el recuerdo de Nick. Y en Me quiere mucho, poquito nada, analizamos el final del episodio junto a nuestra invitada de hoy, la psicóloga Yesenia Guglielmi, que nos ayudará a entender el impacto psicológico del trauma y cómo afecta a los vínculos. El episodio comienza con June y Moira en el baúl del auto de Lawrence, con la incertidumbre de si pueden confiar en él, hasta que las hace bajar en un galpón. A pesar de un intercambio de acusaciones medio picante, Lauren sabe que June puede ser una aliada, entonces le confía que los otros comandantes quieren ponerlo en el muro. Con el humor ácido que lo caracteriza, ironiza. Quizás podemos estar uno al lado del otro. Ahí es June quien ve la oportunidad de convertirlo en su aliado y se arriesga a contarle el plan de matar a todos los comandantes de Jezabel. Joseph se convertiría entonces en el comandante más poderoso que queda en Boston. Para lograrlo, necesitan que las ayude a escapar. Lawrence sonríe con picardía, pensando que le cayó un regalo del cielo, y las lleva a su casa para esconderlas en el sótano. Está entusiasmadísimo, se ofrece llevarlas a la frontera en ese mismo momento, pero como necesitan recuperar los papeles que quedaron en Jezabels, Lawrence lleva a Moira y June se queda para conseguirlos con la ayuda de Nick. Nick va hasta el burdel y recupera las cartas y el mapa, pero justo al salir de la habitación se cruza con Janine y Belle que vienen por el pasillo. Janine, cuando lo ve, entra en modo espía para averiguar qué pasó, por qué está ahí, y disimuladamente le pregunta por su chica preferida, May o April, algo así. Nick le dice que la transfirieron, porque se da cuenta que está hablando de June, dándole a entender que se pudo ir, que no hay ningún problema en ese sentido y que está todo bien, que se quede tranquila. Nick le lleva las cartas a June, pero está mal porque no puede sacarse de la cabeza el asesinato del guardia. Le pide a June que se quede con él por esa noche porque la esposa no está. June se da cuenta que no es solo porque quiere tener relaciones con ella y apenas le pregunta si está todo bien, Nick se desmorona y le dice, a veces pienso que sos lo único bueno en mi vida. El episodio continúa y tiene un desenlace crucial para la historia. Si no lo vieron, considérense advertidas de que lo que sigue son spoilers.
Pasamos a las secciones donde vamos a analizar el resto de la trama. Dijimos al comienzo que en este episodio los personajes principales se enfrentan con su némesis. Hoy, en Efemérides, vamos a volver a hablar de literatura, disciplina en la que la némesis se refiere a un personaje que lucha en oposición al protagonista, a menudo como un archienemigo. Representa un obstáculo o alguien que lo persigue para ajustar cuentas. En la mitología griega, Némesis era la diosa de la venganza y la justicia retributiva. Es la que intentaba mantener el equilibrio en el universo, vengando a los engañados y persiguiendo a los demasiado afortunados, como una especie de justicia poética. En esta historia, las némesis más importantes son June y Serena. Cuando Nick le lleva las cartas a June, ella percibe que Nick la necesita, y aunque sabe que no es una buena idea, accede a acompañarlo. Cuando llegan a la casa, está el auto del suegro en la puerta. Nick piensa que es una mala señal, debe haber pasado algo grave porque debería estar en una reunión en Washington, y le dice a June que si no regresa pronto, se vaya a esperarlo a la casa de Serena, que es cerquita. Como Nick no vuelve, June camina hasta la casa de Serena, que está escribiendo, y se sorprende bastante al verla ahí. June inventa que fue a Nueva Belén porque extrañaba a Nick desesperadamente, pero como él la rechazó, necesita un lugar donde pasar la noche. Claramente no confía en Serena lo suficiente para contarle la verdad, pero al menos sabe que no la va a delatar. Tampoco confía tanto como para contarle sus planes contra Gilead. Sabe que en eso no la apoyaría. En la lógica que se instaló entre ellas, además, se lo debe. La última vez que se vieron, en el tren, June la protegió frente al malón. Serena lo recuerda y le agradece esa protección. La némesis funciona como una balanza de favores. Serena le cuenta a June que se está por casar con Wharton, como poniéndose a prueba. Cuando June la mira atónita, se siente en la obligación de dar explicaciones y se ataja. Gabriel no es como Fred. June trata de ayudarla a pensar y le contesta, ¿Fred era como Fred al principio? Pero la reflexión entre Némesis no funciona armoniosamente. Al verla caer nuevamente en la misma trampa, June le dice, pensé que esta vez de verdad querías cambiar. Se lo dice con desilusión y la charla rápidamente se torna en discusión acalorada porque Serena se aferra a justificar lo que está haciendo, explicándole que sí cambió y que Gilead también está cambiando con Nueva Belén, pero los cambios llevan tiempo. June hace un último esfuerzo en tratar de ayudar a Serena a entrar en razón, diciéndole que es una mejor versión, pero sigue siendo Gilead. Lo mismo que con Wharton, que sería una mejor versión de Fred, pero como ambos ejercen de comandantes, tienen poder, y casarse con Wharton implica volver a someterse a un hombre poderoso. June ve el riesgo que Serena no puede ver. Frente a la falta de argumentos, la discusión gira hacia el lado del perdón. Serena quiere que June la perdone, recordándole todo lo que hizo para merecerlo. June le explica que hizo todo lo que pudo por ella, la ayudó a dar a la luz a Noah y le salvó la vida en el tren, pero que sinceramente no puede perdonarla. Quisiera poder hacerlo, porque así se libraría de ella, pero no puede. ¿Por qué Serena insiste tanto con que June la perdone? ¿Y qué le pasa a June cuando la respuesta tiene que ver con que, o sea, lo que le contesta es, no es que no quiero, no puedo perdonarte. Incluso le dice, me gustaría poder hacerlo porque te quitaría de mi vida de esa manera, pero no, como que no puede. Hay algo que le imposibilita. ¿Qué significa o qué trascendencia tiene esto de no poder perdonar? ¿Qué es lo que falta para poder perdonar? O si es necesario siempre poder perdonar para terminar una relación. So, lo que estamos viendo en ese momento con June y con Serena, en ese momento que le está pidiendo ella que la perdone y está June sin poder expresar sus emociones de por qué no puede. Y ese es un buen ejemplo del impacto del trauma que tienen ellas juntas, el trauma el vínculo traumático que tienen ellas. Y el ejemplo perfecto. Because June no tiene las palabras para expresar todo lo que ella está sintiendo en ese momento. Y no hay que tener perdón para poder seguir adelante con tu vida o con tu relación, porque a veces eso viene con tiempo, no es algo que uno puede
dar en esos momentos, se toma tiempo para una persona llegar a esa etapa psicológico para poder perdonar. Y qué significa el perdón para una persona es diferente de lo que significa para otra. Re interesante. Yesenia, estábamos pensando que los griegos aparecen siempre en relación con la literatura o también con la psicología, ¿no? Como que se utilizan muchas cosas de la literatura o de la mitología griega para analizar la sociedad de hoy. ¿Por qué es eso? Para mí, yo pienso que es por los siglos que estamos pasando otra vez, de diferente forma. En los griegos tienen una mitología de Sisyphus, el que está empujando esa roca grande por la eternidad. Y es lo mismo que sigue ocurriendo otra vez y otra vez y otra vez. Y entonces yo creo que como estamos viendo ahora en los Estados Unidos, mucha gente compara los tiempos de ahora a los tiempos de la Guerra Mundial II. Entonces otra vez estamos en lo mismo, otra vez estamos hablando de los mismos tópicos de nuestra cultura y sociedad. Yo creo que siempre eso está bien. La mythology de los griegos siempre es muy importante entender y aprender y saber. Justamente en relación a estos ciclos repetitivos, Serena y June son como dos archienemigas que se complementan y siempre en algún momento de la trama se vuelven a encontrar. Las némesis son las dos caras de las protagonistas de la serie. Por un lado, el empoderamiento, pragmatismo y claridad de June, y por el otro, el sometimiento, el misticismo y la confusión de Serena. Otras dos némesis que se encuentran son tía Lidia y Janine, donde una es flexibilidad, espontaneidad y conciliación, la otra representa rigidez, control y violencia. En la serie vemos que tía Lidia vuelve a Jezabel para contarle con alegría a Janine el plan de Serena. Las criadas jubiladas vivirán en Nueva Belén y serán reconocidas por sus servicios. Tipo, felices por siempre. Lidia cree que es una excelente noticia, pero Janine se le caga de risa. No puede creer lo estúpida que es. Lidia insiste en que Gilead se puede reformar. Ir a Nueva Belén es un planazo. El plan de Janine es esperar a que el país se desmorone. Lidia quiere convencerla. Es tu pasaporte de salida de Jezabel. Janine sabe que no, no seas ciega, no hay salida. Lidia cree que mejorar un poco su realidad es hacer un gran esfuerzo por ayudarla. Lo único que Janine necesita de ella es que le devuelva a su hija. Lo que Lidia considera que es ayuda, en realidad cada vez la hunde más. Inicialmente, Lidia veía la figura de la criada como alguien a quien encarrilar. Janine era el estereotipo de la mujer perdida. Este enfrentamiento pone a debate tres aspectos centrales de la trama. Primero, si hay una salida dentro de Gilead. Janine tiene claro que no, y tía Lidia, aunque insiste, se está dando cuenta que tampoco. Lidia no se separa discursivamente de su idea, pero frente a los argumentos lógicos de Janine, pareciera que el velo que tapa la realidad se le está cayendo. El segundo aspecto es que Janine la enfrenta con la contradicción entre el sentimiento, que parece genuino de Lidia respecto a querer ayudarla, y sus propias acciones. No lo está haciendo. De hecho, la perjudica. Tía Lidia se ofende, siente que hace un gran esfuerzo y nadie lo valora. Janine se cansa y la echa a empujones. El tercer punto es que enfrenta a Lidia con la verdad más dura, su complicidad. Fue ella quien le sacó a su hija. No hay nada que pueda hacer para ayudarla excepto devolvérsela. Y le grita bien fuerte, tratando de que por fin la escuche alguna vez. No se llama Ángela, se llama Charlotte. Como contábamos en el resumen, Nick está en un momento crucial. Tiene que decidirse. Hoy, en No soy de aquí ni soy de allá, vamos a tratar de entender de dónde viene esa indecisión. Por un lado está June, a quien considera lo único bueno en su vida. Y por otro Gilead, su familia con Rose y su prometedor futuro como comandante. El asesinato de sus propios compañeros lo perturbó, primero en tierra de nadie y luego cuando volvió a matar al guardia en el hospital, para que no queden cabos sueltos. Ya no es simplemente un traidor. Matar a un muchacho joven de una familia humilde es un poco matarse a sí mismo, porque él también fue un joven creyente que se unió a los hijos de Jacob. ¿Qué más va a hacer para salvarse? ¿De qué es capaz? En un flashback de esos que eran frecuentes en las temporadas iniciales,
Vemos a Jun y Nick en la cama después del coito, acariciándose y charlando. Fantasean que es su primera cita. Le hace una pregunta típica: ¿a qué college fuiste? Y él le dice que no estudió o no fue a la universidad. Jun un poco se sorprende, pareciera que no se había dado cuenta de que provenían de dos realidades sociales distintas. Nick le explica que su madre se fue cuando él tenía 11 años. Y tiene una frase tremenda que habla de su cosmovisión: yo no era nadie antes de todo esto. No era nadie, no te habrías fijado en mí. Nick remarca lo que Jun no ve, que vienen de dos mundos completamente distintos. Nunca me hubieras mirado. Sería el que guarda tus compras en las bolsas del supermercado o tu conductor de Uber. Ella le contesta con mucha dulzura: seguirías siendo vos, bueno, amable, valiente y muy apuesto. Pero no aborda el tema de la distancia social real. Su situación, que es sin duda más privilegiada, pareciera que no le permite ver la posición de Nick en toda su dimensión. Queremos detenernos un momento para reflexionar sobre la frase de Nick, que es tan común. ¿Qué significa no ser nadie? Lo que Nick plantea es que él era invisible para una mujer de una clase social más acomodada. ¿En qué circunstancias tenemos conversaciones reales y profundas con personas de otra clase social? ¿Existen oportunidades de intercambio donde podamos conversar como pares y no como alguien que hace un trabajo para otra persona, como Nick implica con su ejemplo del embolsador? Los invitamos a que nos cuenten qué significa ser alguien en los círculos sociales que habitan ustedes. Sabemos que nos escuchan de varios lugares distintos y quizás esta frase tiene dimensiones diferentes en cada uno de los lugares. Es una gratificación y sorpresa enorme enterarnos semana a semana que se incorporan oyentes nuevas, de lugares muy disímiles, desde Opole Voivodeship en Polonia hasta el Valle del Cauca en Colombia. Nos intrigan las similitudes y diferencias en el estilo de vida. ¿Se animan a contarnos la última vez que entablaron una conversación más allá del clima con una persona de otra clase social? Seas mozo comensal, cajera o cliente del supermercado, conductora de Uber o pasajero, nos encantaría que nos dejen un comentario. Más allá de la experiencia enriquecedora, que significa entablar amistad con gente que por diferencias socioeconómicas o culturales tenga perspectivas distintas a la nuestra, en 2022 la revista Nature publicó un estudio que evaluó las conexiones entre usuarios de redes sociales. Los resultados muestran que quienes tienen interacciones con miembros de otras clases sociales presentan mayor posibilidad de ascenso social. Estos resultados despertaron el interés en los investigadores que realizaron un seguimiento. Al analizarlo geográficamente, descubrieron que en aquellos pueblos en los que había menos prejuicios, el ascenso social aumentaba. Además, en espacios religiosos, estas interacciones eran más comunes que en las escuelas o trabajos, y en los grupos chicos más que en las organizaciones grandes. Son también más habituales cuando los grupos son más homogéneos y hay menos estamentos representados, es decir, cuando menos distancia haya entre una clase y otra, o cuando tienen algún otro indicador demográfico en común, como el género o la raza. La movilidad social es un indicador fuerte de sociedades libres y dinámicas. Si la diversidad genera mayores chances de ascenso social, ¿cómo pueden los estados construir políticas que generen estos espacios de intercambio? Volviendo a la serie, Nick tenía razón al preocuparse. Hoy, en Me quiere mucho, poquito o nada, vamos a analizar la decisión que toma Nick en el final del episodio. Wharton lo está esperando tipo el padrino, porque le informaron que lo vieron en Jezabel y quiere saber el motivo. ¿Le sos infiel a mi hija? Está furioso. Sabe que Nick no es sincero, pero quiere descubrir también hasta dónde piensa llegar con sus mentiras. Su actitud es amenazante. Nick intenta zafar diciéndole que el motivo de su presencia en Jezabel es confidencial, pero Wharton muestra que tiene más información, sugiriéndole que tiene que ver con el testigo que murió sospechosamente luego de que lo visitara en el hospital. Nick no le contesta. Se va dando cuenta que la cosa se está poniendo cada vez más seria y Wharton hace más clara la amenaza. No sé en qué te metiste, pero estas mentiras te van a llevar al muro y tu hijo se va a quedar sin padre. Wharton sabe que este es el punto débil de Nick. Nick toma una decisión que va a cambiar el rumbo de la serie. El recuerdo que aparece en este episodio no es casual. Entre ese pasado y su futuro prometedor, lo único que hay en el medio es June. A la mañana siguiente, Nick va a la casa de Serena a buscar a June.
Parece apurado, ansioso, y le propone, así tipo medio locura, que se vayan a París, el lugar que Jun le había dicho que quería conocer con él. Se pueden ir juntos, pero tiene que ser en ese mismo momento. Ya consiguió los pasajes, tiene los papeles, la ama y sabe que ella a él. Cuando Jun le explica que no puede dejar todos sus afectos, Nick le dice que Holly le lleve a Nicole, desestimando completamente la existencia de Hannah y de cualquier otro vínculo que Jun pueda tener. No la ve como una persona completa que tiene afectos más allá de él y su hija en común. Se habla mucho en redes sociales sobre el tipo de vínculo que tiene Jun con Nick. Y se usan términos como vínculo traumático, trauma bonding, y vínculo de trauma compartido, shared trauma bond. Por lo que quisimos invitar a una psicóloga para aclararnos un poco el panorama. Yesenia, ¿podrías explicarnos estos conceptos? ¿Qué es específicamente el vínculo traumático y el vínculo de trauma compartido? ¿Y cómo podemos diferenciarlos? Sí, Sole. So, vamos a empezar con definir lo que significa trauma. Acuerdo de la Asociación de Psicólogos en los Estados Unidos. So, trauma es cualquier experiencia preocupante que resulta en miedo significativo, impotencia, desasosiación, confusión y otros sentimientos destructivos lo suficiente intenso como para tener un efecto negativo en la actitud, conducta y otros aspectos funcionales de una persona. Los eventos traumáticos incluyen aquellos causados por la conducta humana, por ejemplo, violación, accidentes, abuso físico y al igual por la naturaleza, terremotos, huracanes, desastres grandes que una persona teme por su vida. Su trauma es más clasificado de esa manera. Y entonces la Asociación de Psicólogos en los Estados Unidos no tiene definición para trauma bonding, para vínculo traumático, y tampoco la Asociación de Consejería Americana en los Estados Unidos. So, es una fenómena que es un concepto que obviamente los consejeros y los psicólogos están pendientes, pero no es algo que sería diagnosticado clínicamente. Genial. ¿Querés darnos si hay una diferencia entre psicólogos, psicólogas y consejeros o consejeras? Sí, sí. En los Estados Unidos es diferente en que un psicólogo es una persona que tiene un doctorado en psicología o en educación y tiene las horas clínicas y la experiencia clínica para tratar a personas con problemas psicológicos. Y entonces también en los Estados Unidos hay personas que son consejeros. Son personas que han ha completado la maestría en consejería o en trabajo social y incluyendo casi 3 años de experiencia clínica para poder tratar y diagnosticar a los pacientes con quien ellos van a tratar. Volviendo al tema del vínculo traumático, ¿cómo se sale? ¿Pueden la gente sobrellevar el trauma después de pasarlo y empezar a desarrollar vínculos sanos? Sí, hay bastante tratamiento y hay posibilidades para que las personas mejoren, y lo más importante es que se den cuenta que esto nos puede afectar a cualquier persona. Obviamente llevamos con nosotros ciertas emociones, memorias, eventos que nos han pasado en nuestras vidas que pueden contribuir a estas trauma bonds, y también normalmente cuando estamos en relaciones es cuando vemos más esos dysfunctions, disfunción, sí, sí. Entonces mucha gente ve con sus amistades que empiezan a tener problemas. Obviamente siempre en amistades hay problemas, pero hay diferentes tipos de problemas, y entonces uno se está dando cuenta más y más de sobre áreas entre uno que uno no ha sanado o que son áreas en que tienen mucha dificultad. Y entonces en sus relaciones íntimas es cuando más vemos que hay que tener más ayuda para sobresalir de esa situación disfuncional, de disfunción.
Entonces, en tratamiento sí, es con la ayuda mental, con hablando con un profesional en la salud mental que les puede ayudar en identificar también en parejas, cuando nos vemos con pacientes y su pareja o en familia, entonces podemos empezar a ver los síntomas que ellos están teniendo y el por qué. ¿Querés hablar de cuando hablabas de los ciclos y del reactuar lo que pasa con la forma en la que nos criaron, digamos? Sí, sí. Entonces, la forma de terapia que a mí más me gusta utilizar con personas que vienen hacia mí con trauma bond, problemas que ellos están notando que siguen en unas relaciones en que se sienten muy mal, no pueden funcionar bien, están repitiendo ciertos círculos en sus relaciones, es la terapia que se llama relacional. En Argentina utilizan terapia familiar, también aquí en los Estados Unidos, y también otra terapia es la terapia relacional que se utiliza para ayudar a las personas a sobresalir sobre esto. En esa clase de terapia es entender que el trauma en las relaciones se repite y puede ser, sea tan dañino como el trauma catastrófico. Eso es importante entender porque causa mucho, mucho dolor y mucha angustia para las personas que están recibiendo y repitiendo esa disfunción. A veces cuando pasamos así una situación muy dolorosa, hay un momento en el que la primera reacción por ahí es, de eso no quiero hablar, no quiero hablar porque duele. Como que hay una especie de instinto de ocultarlo o de correrlo a un costado y tratar de seguir por el mismo camino que venías antes. ¿Eso ayuda o en realidad se termina volviendo un obstáculo para sanar? Normalmente se vuelve un obstáculo, pero es interesante porque lo que estamos aprendiendo de la neurobiología de la mente es que a veces la mente misma no te deja recordar cosas que son muy dolorosas. Entonces les toma tiempo a las personas conectar con memorias o experiencias que han tenido que mismo la mente está bloqueando. Entonces, eso es algo que obviamente con una relación positiva con su terapista o psicóloga que les ayuda a sentirse seguro para hablar sobre esas angustias que traen. Volviendo a la serie, June no le responde a Nick. Sonríe, lo besa, le dice que está loco, no entiende de dónde viene esa idea, pero no tienen tiempo para hablar más porque justo Wharton golpea la puerta. Serena rápidamente los esconde en un placar y los cubre, charlando con Gabriel como si nada. Wharton le cuenta que está sumamente contento porque logró cerrar Jezabel, que hace mucho tiempo quería hacerlo. Entonces le cuenta a Serena que fue gracias a Nick, que descubrió que estaban planeando una masacre. June, que sigue encerrada en el placar con Nick, está petrificada. En un segundo se le viene el mundo abajo. El episodio termina con June mirando a Nick en el más absoluto descreimiento y desazón, mientras suena El día más negro de Lana Del Rey, la cantante favorita de mi hija. En el episodio de hoy vimos cómo tía Lidia es la némesis de Janine, con características opuestas entre ambas, y cómo también la diosa griega le juega una mala pasada a June. Ella creía ver a los hombres con claridad y resultó estar más confundida que serena. Nick la traicionó. Las mujeres de Jezabel están en grave peligro y el plan está terminado. Muchísimas gracias, Yesenia, por compartir con nosotras todo tu conocimiento, por ofrecer tiempo para grabar. Estamos realmente muy, muy agradecidas. Incluimos el enlace de tu website, yescounseling.org, para quienes estén interesadas en conocer más sobre tu práctica. Muchas gracias por tenerme y ojalá que podamos hablar otra vez sobre las series que es tan emocionante. Gracias. Gracias a vos, Yesenia. Como siempre, les agradecemos el habernos escuchado y las invitamos a buscarnos en redes. Estamos en YouTube y Facebook como Sol Bemol Producciones y en Instagram y Threads como Pensando en Series. Nos gustaría escuchar su opinión y todo lo que quieran compartir con nosotras. Sobre todo, no se olviden de si nos pueden responder las preguntas que hicimos al principio. Las dejamos en la descripción del episodio. Muchas gracias. Hasta la próxima.